Buenas tardes a todos y a todas. Una de las últimas mesas en estas jornadas que arrancaron el jueves y que hoy están culminando, donde desarrollamos, todavía faltan algunas o están en desarrollo, pero convocamos a 41 mesas desde el movimiento Argentina 2050, del cual Vía Socialista, del cual yo soy parte, es una de las expresiones de este movimiento más general. Convocamos a estas jornadas denominadas ¿Qué país queremos? Argentina 2050, ¿qué país queremos? O ¿qué país queremos ser? Porque efectivamente estamos convencidos de que primero un cambio es posible. Y que en segundo lugar partimos de un diagnóstico. Algo está mal, estamos en crisis. Entonces la idea de la jornada es justamente hacer un diagnóstico y plantear propuestas concretas, ¿no? Porque efectivamente creemos que en esta sociedad argentina, esta sociedad capitalista, se viene degradando, hay una degradación gigantesca en las condiciones de vida en general de la población, un aumento de la pobreza, del desempleo, del empleo precario, una caída tendencial del salario, y que también se manifiesta, y ya yendo a la mesa en particular, en el plano de las jubilaciones. Es decir, el sistema jubilatorio está inmerso en todo este sistema social y en esta Argentina de hoy, donde nos encontramos con un sistema jubilatorio, desde mi punto de vista, en crisis. Pero bueno, para ello hemos convocado acá a Eugenio Semino, una persona muy conocida, por lo tanto, seguramente todos los aquí presentes la conocen. Eugenio es abogado, es defensor del pueblo de la tercera edad, es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, entre otras, y agrego yo, es un especialista en el tema. No bien pensamos, tenemos que tener una mesa de jubilaciones y del sistema jubilatorio, e inmediatamente dijimos, tiene que estar acá Eugenio Semino. No sé si fue así o fue al revés, quizás haya sido, tiene que estar Eugenio Semino, entonces hagamos una mesa sobre jubilaciones, digamos. Para también darle un carácter más profesional a las jornadas. Así que bueno, la idea es un conversatorio, por lo tanto, Eugenio, por supuesto que te agradecemos, sabemos que venís viajando desde Rosario. Hace un rato se lamentaba porque llegó 15 minutos tarde o 10 minutos tarde, así que estamos en presencia de alguien muy comprometido y que por supuesto te agradecemos todos los que estamos aquí. Bueno, la idea del conversatorio es, vamos a hacer, yo le voy a hacer quizá alguna pregunta disparadora, como para que Eugenio desarrolle. Un primer bloque de algunas 2, 3, 4 preguntas genéricas, ¿no? Por lo tanto, y que después también darle lugar al público, a una segunda parte, para que también puedan preguntar, ¿sí? Así que bueno, Eugenio, vamos a ir arrancando. Por supuesto, si vos antes querés introducir algo, decilo, pero un poco los ejes disparadores que yo te podría decir es, bueno, ¿qué significa ser un jubilado hoy en la Argentina? ¿No? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿No? Y bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son los problemas con el sistema previsional? Sí, bueno, agradecerles, ¿no? Agradecerle poder compartir pensamiento hacia adelante. Estoy absolutamente podrido de un país que vive con el espejo retrovisor exclusivamente, no mira la luneta delantera. Es decir, se sigue inclusive apelando a tiempos gloriosos que quienes lo vivimos sabemos que no fueron. E inclusive me encuentro con héroes coetáneos que eran falsos guapos cuando pasaban las cosas. Hoy veo a muchos que describen su vida juvenil o en otra época como si fueran la última escena de un western donde vienen los cardos volando y son ellos los que protagonizan o que protagonizaron el duelo. Y en realidad estamos frente a un gran problema colectivo que es que estamos en la crisis, no es una crisis que va a venir. Y que a veces negamos la dimensión de la crisis porque tenemos que armar una estrategia diaria para levantarnos, laburar, hacer nuestra vida.
Pero creo que es una crisis inclusive que no tiene parangones con otras que hemos vivido los más viejos en Argentina. Eran crisis políticas, económicas, o suponíamos que lo eran. Hoy estamos en una gran crisis social y si yo me tiño de lo que laburo, les diría que es una crisis humanitaria también. Digo de lo que laburo porque hacemos asistencia directa. Entonces vemos cómo la gente se muere en el camino en términos de lograr una atención, o el tipo que quedó en la calle y laburó toda la vida y tiene que ir con un tupper a un comedor a ver si le dan algo de morfar. Y esto como que ya lo hemos ido naturalizando, ¿no? Yo vengo de una generación que había un tipo tirado en la calle y nos juntábamos 5 vecinos, llamábamos a la ambulancia a ver qué le pasaba. Hoy le saltamos por el costado, ¿viste? Es como que empezamos a convivir dentro del marco de esa crisis en términos de mantener nuestro esquema de subsistencia. Y ahí aparecen fenómenos. Nosotros decíamos históricamente, algunos, que proveníamos de una formación de izquierda, del marxismo tradicional y demás, veíamos el trabajo como el gran disciplinador en el capitalismo. Y creo que esas formas, el quedarse en eso, es una enorme limitación a pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en un mundo en el cual yo no voy a estar. Yo hoy diría que apelaría a una respuesta que dio Woody Allen en algún momento, que dijo: en Latinoamérica Marx se murió, Dios no existe y yo estoy demasiado viejo, ¿no? Pero quiero asumir el poder pensar cómo se constituye un sujeto colectivo en esa necesidad de cambio, de salir de esta crisis que aparece como laberíntica y tironeada en un ancla hacia el pasado, sobre todo por aquellos que anacrónicamente nos quedamos en nuestra formación, en un pensamiento que tuvo que ver con el mundo, pero en un mundo que cambió y que evolucionó y en una sociedad que cambió. Hoy el gran disciplinador, como yo podía decir en otro momento, que era el trabajo, es el envejecimiento. Y fíjense que esto está relacionado con que es un tema del cual no se habla. En Argentina el viejo es siempre el otro. Es decir, nosotros llamamos a esta sociedad, los gerontólogos, porque él contó mi primer carrera de grado, que es la abogacía, era en mi época precolombina. Después me dediqué a la gerontología desde hace ya muchos años y empecé a ver las cosas desde otra dimensión. Por ejemplo, en la gerontología, cuando hablamos de seguridad social, no hablamos de previsión social, que es lo que habitualmente se toma como tema central, sino que hablamos de 3 pilares: el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Y hablar de esto implica, cuando aparece ese miedo colectivo a transitar el envejecimiento, cosa que ocurre inexorablemente a partir del momento que nacemos, y que es más, es lo más saludable que nos puede pasar. Si no, piensa en la alternativa. Ahora, cuando empezamos con esos miedos, empezamos a vivir colectivamente en esto de que el viejo es el otro, minga que lo voy a hacer yo. Entramos en el cono de una sociedad gerascofóbica, es decir, con un enorme miedo al paso del tiempo. Y creo que esto está muy relacionado con lo que decía al principio. Es decir, colectivamente del sistema político, sindical, se habla hacia atrás porque no se quiere armar la perspectiva del pensamiento hacia el futuro.
Por lo cual todas las recetas que se plantean son absurdas. Pero por otra parte es usado por el poder, lo hablábamos recién informalmente. Hoy el ajuste más brutal que se está haciendo en la economía argentina es sobre los hijos y las personas con discapacidad. Es decir, uno ve todos los días, no, porque Massa hizo la renegociación con los bancos, el FMI. Ahora, la guita sale de un solo lugar, que es la seguridad social. La masa del recurso de la seguridad social, solo lo previsional, desde el 2020 al 2022, ahorró, según palabras del viceministro de Economía Rubinstein, ahorró 1,5 puntos del Producto Bruto Interno. Abarcaba 9 puntos hasta el 2020 y hoy está en 7,5 puntos, por ahí oscilando. Y evidentemente ahí se está usando el miedo a envejecer, porque nadie sale a reclamar por los viejos, ni los viejos mismos, ¿no? Fíjense que contracara, para que podamos ir pensando el tema en común y dialogarlo. En Francia, que tiene 10 años más de expectativa de vida que Argentina, quieren aumentar 2 años la edad jubilatoria, la aumentaron, de 62 a 64 años, ellos tienen una expectativa de vida de 86 años más o menos, y salen todos los franceses a hacer un quilombo bárbaro. ¿Pero quiénes salen? Los jóvenes. Porque es una meta deseada, mientras que acá es exactamente lo contrario. Cuestión casera, cotidiana. Hace algunos años armamos en la Defensoría una oficinita para ayudar a la gente que llega a la edad jubilatoria a hacer los trámites, para que no tengan que pagar un profesional, un gestor, qué sé yo. El 90% de los que vienen, que están por cumplir los 65 o los 60 las mujeres, vienen a ver cómo evitar jubilarse. Esto es muy patológico, pero implica también por qué van a salir. Nosotros vamos los miércoles hace 15 años con los viejos al Congreso. Bueno, cada miércoles tachamos la doble, porque ahora quedamos 13, 14, qué sé yo. Y obviamente esto queda más aislado y aparte por algo se hace el ajuste sobre ese sector. Primero porque hay mucha guita y a su vez porque hay poca resistencia social a eso. A la guita de la previsión social, lo que les incluiría, que es para hablar del otro cápite, es el ahorro, entre comillas, de la guita en el sistema de salud, que fundamentalmente se viene ahorrando con el costo vidas en el recurso humano que atiende la salud. Sobre todo la salud de los crónicos. Es decir, una cuidadora, un auxiliar en un geriátrico, está ganando 50 lucas, está cobrando 50 lucas. Cambia 10 pañales por día, cura 10 escaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y tan siquiera es un sector visibilizado dentro de lo que es el sistema de salud del agudo, que aparece, protesta de los médicos, es decir, que ganan muy mal también, pero tiene un grado de visibilización que no tiene la gente que labura con crónicos, que murieron en la pandemia dentro de los hogares, que hoy no hay luz. Catamarca al 500, del martes hasta el jueves a la noche, sin luz. 100 viejos de PAMI. PAMI no vino nunca al geriátrico. El geriátrico tenía un
grupo electrógeno chico que se le reventó al segundo día, y nada pasó sobre eso, no fue noticia. Y los que se jodieron, obviamente, son los viejos y lo que describía del personal. Por lo cual, yo creo que tenemos que ver y tenemos que abordar ese tema en términos, primero, es una política de Estado que se va heredando de las administraciones. Tomemos los últimos 5 años, desde diciembre del 17 para acá, el poder adquisitivo de lo que son los saberes jubilatorios perdió el 70%. 6 puntos en el factor empalme del cambio de fórmula en diciembre del 17, 20 puntos, 18 y 19 respecto a la inflación, y el decurso en el 2020 se achata la pirámide porque ya no se dan los reajustes por ley de movilidad, sino por lo que es decretos de necesidad y urgencia. En el mes de marzo se dan índices decrecientes en pos supuestamente de una supuesta solidaridad de los que ganaban un poquito más con los que ganaban menos. La mínima era de 14.400 mangos, se cubría un 20% de la canasta de necesidades básicas, y después para arriba, esos recibieron el 11.56. Para arriba, el que seguía, el de 17, en lugar del 11.56 recibió el 10, y así sucesivamente hasta llegar al 3%, que eran los que supuestamente ganaban muchísimo, que eran 80 lucas, que eran los únicos que estaban en una línea de superficie, que por otra parte es el sector más chiquito. Y el sector de los saberes mínimos fue creciendo, y lo va a seguir así desde el 2005 hasta ahora, a través de las moratorias. Se apela a una necesidad, que es que la gente llega a la edad y no tiene los aportes hechos, y en el borde del precipicio se saca una moratoria. ¿Con qué se financia esa moratoria? Con la guita de los jubilados que ya están dentro del sistema. Es decir, el principio de solidaridad del decreto de marzo del 2020. Por eso tenemos ahora un 86% de jubilados de la mínima que ganan 58.500 mangos, más un bono que es discrecional. Es lo que se le ocurre al ministro de Economía. Es lo que sobra. Es no remunerativo. Si lo hiciera alguien en la actividad privada, tendríamos, de ser trabajadores, la posibilidad de demandar ese bono como integrante de nuestro sueldo. Los jubilados no lo pueden hacer. En cualquier caso, con los 15.000 mangos y demás, son 72.000 pesos sobre una canasta que al mes de octubre del año pasado, la última publicada con gasto de vivienda fue del 6 de octubre del año pasado, era de 151.000 pesos. Hoy la estamos calculando en las provincias, la publicamos los primeros días de abril, son 2 canastas al año, va a estar en más de 200.000 pesos. Entonces, dentro de ese marco, y tiro estos datos, para que pensemos en común, por eso tiro el tema del envejecimiento, ¿quién va a querer llegar a esa imagen que nos devuelve el espejo que adelanta? Ahí tenemos un gran, aparte de la guita, un gran disciplinador social, como decíamos, del capitalismo. En su momento era el trabajo, que lo sigue siendo también, pero se incorpora esto que aparece como lateral, a lo cual nadie menciona, que inclusive dentro de los grupos políticos y demás no se debate. Por eso
mi agradecimiento en poder hacerlo con ustedes, ¿no? Bueno, arrancamos por un diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico muy, muy claro, que bueno, efectivamente va a los problemas puntuales de todo un sistema, ¿no? Y de esto que vos mencionás como el miedo a envejecer. Este miedo a envejecer, entiendo yo, decime si me equivoco, porque efectivamente uno cuando envejece y se jubila gana 2 mangos. O sea, 85, menos 60.000 más un bono que ni remotamente llegan. 70 lucas. 70 lucas que ni remotamente llegan a esa canasta que ustedes vienen midiendo hace bastante. Hace 15 años. Hace 15 años. Una canasta que es como la canasta de pobreza para el público, digo, pero en este caso puntual es una canasta de los jubilados, que no tienen el mismo consumo que una persona joven o lo que fuera, porque seguramente habrá mucho medicamento, no sé, después vos me dirás. Mi pregunta es, en este miedo a envejecer y en esta secretaría de la que vos hablaste, que uno dice, bueno, vamos a ayudar a la gente a cómo se tiene que jubilar, a presentar los papeles, y la gente dice, no, yo no me quiero jubilar. Pregunto, ¿no? ¿Cuántos jubilados por ahí se jubilan y tienen que seguir trabajando? ¿Cómo es la situación? Porque frente a este panorama, entonces, ¿qué pasa con las jubilaciones y el continuar trabajando? ¿Y bajo qué condiciones? Sí, bueno, todos tienen que terminar, mientras su salud se lo permiten, siguen laburando. Con una superexplotación por su condición de jubilado, trabajan en negro, hacen tareas penosas, riesgosas. Yo vivo en Matadero, pegado a La Matanza. Todos los remises que vienen de capital a provincia, de mi barrio a La Matanza, remises truchos, los manejan viejos de 80 años. Cuando digo viejo, viste que ahora los políticos aprendieron a decir adultos mayores, ¿no? Entonces creen que con eso pueden resolver estos temas de fondo. Laburan de noche, laburan en las peores condiciones, laburan por poca guita, laburan por necesidad y pierden por obligación. Y es inobservado también esto socialmente, porque vos fijate, y acá hay un tema interesante que lo relaciono con lo que comentaba recién. ¿Por qué los italianos, los españoles, los alemanes son buenos con los viejos y nosotros no? Somos peor gente. ¿Qué pasa? Los tipos, a fines de los 80, primero en los países escandinavos. Finlandia, por ejemplo, no tenía sistema de seguridad social. Es más, los finlandeses miraban a Suecia como su primer mundo. Eran un cubito. Ahora, cuando empieza a ver que sus pirámides envejecen, dice, acá tenemos que hacer algo, porque si no nos genera una crisis económica y social que no podemos bancar. Porque se dieron cuenta, todo el sistema de seguridad social, de previsión que conocemos acá y que acá ignoramos. Por ejemplo, acá seguimos diciendo, che, el 82% móvil. El 82% móvil en Argentina estuvo en vigencia del 59 al 63, en forma generalizada, ¿no? Es decir, después tenemos sistemas especiales que tienen el 82%. Paréntesis, para que después lo analicemos. Tenemos 214 sistemas previsionales en Argentina. Todos aportamos, pero todos esos sistemas tienen distintos regímenes. Obviamente hablamos siempre de ANSES, que es la columna vertebral, la que más abarca, pero tenemos regímenes provinciales, sectoriales, profesionales, bueno, al margen. Punto. Yo decía que dijeron, a ver,
esto ya no es como la posguerra, acá los políticos argentinos creen que sigue siendo igual, donde se suponía, estaba la reconstrucción de Europa, había una visión desde Europa, en términos de su propia reconstrucción, donde venían mano de obra de países periféricos a la reconstrucción, que hacían muy joven a la pirámide, y había obviamente pleno empleo. Entonces dijeron esto es para siempre, y de ahí van a la ley Bismarck del 19, nosotros tenemos la primera caja de 1904, la 2349, qué sé yo, y seguimos con esa rémora. Y los tipos dicen, bueno, relación entre trabajadores activos y pasivos, 3-1, 4-1. Acá se sigue repitiendo lo mismo. Creo que no llegamos a 1-1. Y cuando ven los nórdicos que esto les genera una crisis, empieza a ver cómo salir o cómo prever lo que se venía. Entonces los tipos dicen, ahora un tipo de 65 años, la biología le asegura unos 20 años más de vida plena con calidad. O se nos convierte en un ser a ser mantenido desde el Estado, o lo convertimos en un reproductor de riqueza a través del consumo. Y para que esto ocurra, ¿qué tenemos que hacer? De poner plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. ¿Y de dónde sacamos esa plata? Decían los más pobres de ahí, que eran los finlandeses. Y ahí empezaron a ver cómo sacar guita de las rentas. Había aparecido petróleo en Finlandia. Dijeron, bueno, acumulemos renta petrolera y dediquémosla a estos 3 pilares que nosotros decimos que es la seguridad social. Previsión social, salud y educación. Y evidentemente esto les generó beneficios de mercado. No era una política de benefactores. Luego esto surge como gran debate en los 90 en Europa. En España fue el famoso tema del Pacto de Toledo en el 94. Me tocó participar ahí. Donde, bueno, el debate fue lo mismo, pero ahí en Toledo se juntaron todas las fuerzas políticas, reconocieron que había una crisis, y los tipos, ¿qué hicieron? Trajo cada fuerza política un actuario, y empezaron a hacer escenarios a 10, 20, 30 años. Ver la evolución de la pirámide, ver la evolución del sistema productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Acordaron en un momento dado uno de esos escenarios, se dieron la mano a todos y funcionó bastante bien hasta hace 8 o 10 años que entró en crisis. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, los viejos españoles tenían y tienen todavía la tarjeta dorada donde accedían al medicamento realmente a 0 pesos. Tenían los viajes internos gratis, tenían la posibilidad de los intercomunitarios, etcétera, etcétera. Y esto lo vimos muy claramente en el 2002, que fue la conversión de las monedas al euro. Es clave ese año porque la gran conversión la hicieron los viejos en Europa, a través de viajes, turismo, comprando hasta inmuebles. Vos veías
en Andalucía, en el sur de España, eran todos ingleses, invirtiendo, comprando, gastando, los Tedeschi, los alemanes en Italia. Los tipos dinamizaron, obviamente que fueron un instrumento. Es más, acá hubo un intento bastante casero que fue la reparación histórica. La reparación histórica, que era pagar el caso Badaro, una guita que se le debía a los jubilados desde el 2005, bueno, se les dio una reparación del 70% de lo que era la pretensión, qué sé yo. Pero no estaba pensado de la seguridad social. Era un momento que estaba el macrismo en ese momento, Pratgay, me tocó hablarlo con él, y era inyectar, previo al proceso electoral que se venía, guita para el consumo. Como puede ser hoy un plan de subsidio, la moratoria, Argentina en 12 cuotas, 20 cuotas, lo que fuera. Benefició a algunos, digo, pero no está pensado en ningún momento desde la integralidad del problema. Y desde la conveniencia, y hablo porque estamos en un marco de pensamiento socialista, hablo de cómo obtiene beneficios el capitalismo y a su vez se beneficia circunstancialmente, por ser el vector, ese sector que lo recibe. Bien, bueno, justo lo mencionaste ahora, el tema del capitalismo, y yo pensaba alguna vez, tratando de pensar estos problemas o investigando un poco, quizás un poco superficialmente, pero nosotros encontrábamos, digamos, una serie de causas que hacen a una estructura de una caja jubilatoria que hoy está, digamos, en crisis o por decirlo, para que se entienda, una caja reventada, ¿no? Y observamos una serie de aspectos. De alguna manera vinculamos los problemas de las jubilaciones, obviamente, con una degradación de las condiciones de vida como consecuencia del avance del capitalismo en la Argentina. Siempre hablando de la Argentina, ¿no? ¿Por qué la caja está reventada? Y bueno, uno ve una tendencia general, con momentos, pero general, a la caída del salario. Entonces, todo lo que uno va aportando en activo va achicando la caja tendencialmente. Luego, el gigantesco crecimiento del empleo en negro, otro de los mecanismos por los cuales el capitalismo argentino, ¿no?, ha basado buena parte de su modelo, por lo menos de los 70 hasta acá. Y el empleo negro crece, es decir, una población que no aporta, ni siquiera con contribución, lo que se llama, entre comillas, contribuciones patronales o aportes sociales, no aporta. Luego el crecimiento del desempleo, que nosotros vemos que va mucho más allá de lo que muestran las estadísticas oficiales, que uno puede pensar, pero el desempleo es mucho más elevado, por lo tanto es población que no aporta. O los famosos jóvenes ni no estudian ni trabajan, bueno, una población que no aporta. Conclusión, la caja se va reventando y llegamos al 1 a 1, un activo, un pasivo, ¿no? Entonces la caja de las jubilaciones son los que efectivamente aportaron 30 años o incluso más, pero también empieza que son 3 millones hoy, 3.500.000, y pues hay otra, más o menos, según los datos del ANSES, y hay otra masa de la población que vos mencionaste por moratorias, porque han estado desocupados en ciertos momentos, no han aportado, y luego, bueno, jubilaciones anticipadas, ¿no?, que a nuestro juicio uno podría pensar que son desocupados anticipadamente, o los famosos retiros voluntarios anticipadamente. Entonces, pareciera que la caja de la jubilación, hay un porcentaje de jubilados, por decirlo en el sentido clásico del término, y pareciera que, esto lo digo yo, por supuesto, decime vos después, que pareciera que hay una masa de población subsidiada. Y hasta podríamos aventurarnos a decir, hay incluso desocupados subsidiados con la caja de las jubilaciones. Eso es un diagnóstico que nosotros hacemos. Me gustaría que vos nos digas también cuál es tu impresión, si tenés una visión diferente o compartida o parecida. Y bueno, de a poco empezar a pensar, ya también voy introduciendo la vía de
¿Esto tiene solución? ¿Cómo solucionamos? O mejor dicho, ¿cómo empezamos a solucionar? Bueno, vos planteaste, ¿qué hacemos? Claro, vos planteaste una experiencia en Finlandia y demás. Bueno, ¿qué hacemos acá? Claro, mira, hay 2 o 3 precisiones y es correcto lo que señalás. Oye, pensar el sistema bancado desde el trabajo, primero que es anacrónico, ya en el mundo no es así. Nosotros, en el mundo tampoco hay en países normales el nivel de desocupación que aquí hay en Argentina, ¿no? Hoy el sistema acá es un programa de subsidios por edad. Pero analicemos por qué. Nosotros tenemos técnicamente un supuesto sistema de reparto asistido. La mitad del ingreso al sistema proviene del trabajo, ratificando lo que acá se decía de eso que podría ingresar, hay un 50% que no ingresa porque... Es más, no solo hay trabajo en negro extendido, sino que quienes trabajamos en blanco cobramos rubros en negro que tampoco aportan nada. Primer tema. Segundo, el otro 50%, que es la asistencia del Estado desde lo fiscal, ahí tenemos que el único impuesto que está poniendo guita al sistema es el IVA, que pone el 11% mensual. El más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. Fíjense lo brutal de esto, que un viejo de la mínima va al chino a comprar un paquete de yerba y le cobran el 21% de IVA. Y va el gerente de la Gelmex al mismo chino a comprar el mismo paquete de yerba y le cobran el 21%. El tipo que gana 70 lucas y el que gana 7 palos, qué sé yo. Ahora bien, yo decía, ¿qué empezaron a hacer los nórdicos y qué se fue difundiendo? En la asistencia desde lo fiscal, si vos seguís poniendo impuestos al consumo e impuestos regresivos, lo que haces es acrecentar el problema, no lo resolvés. Ahora, ¿por qué las rentas no aportan nada al sistema acá? La renta petrolera que debiera aportar no pone un mango. La renta minera menos. La renta financiera ni hablar. Hay una sola renta que ponga guita en el sistema. Y ustedes no sé si notaron el silencio de la política, de los políticos hablar de esto. Porque a lo sumo, yo sigo bastante poco el discurso político porque me erotiza menos que ver un documental sobre la sexualidad del cangrejo del África septentrional, ¿no? Dicen siempre lo mismo. Dice, qué poca plata que ganan los viejos, miren qué mal haber le dan, qué sé yo, y nada más. Pero no hablan de esto. ¿Y por qué no hablan de esto? Porque tienen todo el culo sucio. O tal vez porque se quedan sin campaña electoral financiada. Lo mismo ocurriría, si después hablamos un minuto de salud, con lo que es el financiamiento de la industria del medicamento a las campañas electorales, que ya se hizo. Esta que viene, se aseguró el financiamiento. En un criterio socializante por parte de la industria que les da a todas las fuerzas políticas, entre comillas, que le puedan responder. No le van a dar al partido de izquierda, a los partidos chicos y demás. Entonces ahí estamos en un tema central que es el financiamiento. Tenemos los dos graves problemas. El trabajo, salarios malos aparte del trabajo en negro, los que laburan en blanco ganan poco, aportan poco, y la parte de lo fiscal
no existe hoy. Es absurdo. Entonces, acá supuestamente tendría que, porque así lo fija la ley, que aportar ganancias al sistema, patrimonios al sistema, bueno, hidrocarburos, que por el tema del barril criollo, qué sé yo, aporta cero, o muy poquito, y cigarrillos. Por lo cual, el único que quedó es el meñique, es el IVA. Entonces, me parece que ahí tenemos uno de los ejes centrales del debate. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Che, le vamos a aumentar hoy. ¿Saben cómo refinanció Massa ahora estos días? Sobre la base de la guita de la Seguridad Social. Y una refinanciación que es leonina, ¿eh? Es decir, todo el poder al sistema financiero. Los bancos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, y en paralelo, fíjense que hace el refinanciamiento días después que, es más, había viajado Rubinstein a Washington y aparece la moratoria. Las moratorias fueron siempre preelectorales, ¿eh? Del 2005, que se hizo operativa el 2006, donde paradójicamente Massa era el responsable de ANSES. Esa del 2005-2006, ahí tuvimos una discusión que obviamente perdimos, los que teníamos la posición que ahora les comento, que precisamente esa moratoria surgió con carácter de excepcional y por única vez por la crisis del 2001. Ingresaron 2,5 millones más o menos, y el debate era quién ponía la guita para la moratoria. Si la ponía el Estado de su presupuesto o la ponía el sistema. Bueno, quedó en que la ponía el sistema. ¿Y por qué era importante esto? Porque el financiamiento de la deuda que tenía el que ingresaba a la moratoria se amortizaba en 5 años y el beneficio lo empezaba a cobrar el día del otorgamiento, por lo cual no alcanzaba esa cuotita para cubrir la masa de los 2,5 millones que ingresaron. Y esto fue achatando la pirámide hasta llegar a moratorias permanentes en el 2014. Aquella moratoria se llamó jubilación por amas de casa, que era un nombre artístico, era para la elección del 2007. En el 2014, una nueva moratoria que beneficia a las mujeres, entran 500, 600.000, los números nunca son precisos. Y el problema era el mismo, no era que no era necesaria la moratoria, era quién ponía la guita. Y la ponen los otros. Y ahora, exactamente lo mismo, pero encima con un peso para el sistema mayor, porque el financiamiento no es en 50 cuotas, sino en 120, es decir, 10 años. Entonces, hoy ya tenemos que lo que era una pirámide se convirtió en una meseta. Y una meseta que regula, en términos del ahorro, la inflación. Por eso, cuando en diciembre del 2020 se discutió la nueva fórmula de movilidad, entre comillas, fue imposible, y opinamos mucha gente y demás, que ni nos llevamos bien ni pensamos lo mismo, pero todos decíamos que había que poner una cláusula de garantía por inflación. Eso se negó. Es decir, el camarada Heller y Vallejos, que defendieron la posición férreamente, decían que no iba a haber inflación y que los jubilados iban a ganar. Bueno, para cerrar,
en lo que va de enero del 2022 al 28 de febrero del 2023, el reajuste total de fórmula, el total acumulado, fue el 72.5%, con una inflación que supera el 100%. Y que la canasta del jubilado, como decía, aún es mayor. Me parece... Tiramos una punta sobre qué hacer. Sí, claramente. Yo quería, bueno, por ahí dar... está claro, acá hay una propuesta. Nosotros también tenemos propuestas que obviamente las vamos a plantear acá. Pero bueno, quizás por ahí daría lugar al público a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, aprovechando la presencia de Eugenio acá, que bueno, ha planteado un diagnóstico, y bueno, nos queda mucho tiempo todavía, así que aprovechemos. Pero obviamente nosotros en estas jornadas Argentina 2050 creemos que hay una posibilidad para resolver los problemas. Por lo tanto, bueno, vamos a hablar sobre eso, pero por ahí más dejarlo para el final. Sí, quería consultarle sobre el tema de... Usted plantea el tema de Finlandia, ¿no? El tema de la renta petrolera. Puede ser que Noruega, no sé si es Noruega en sí, el tema de la renta petrolera offshore, hay un fondo de sustentabilidad para los adultos mayores. ¿Puede ser que es una confusión o también desconozco por eso? Mira, hay un índice que es el índice Melbourne, que es un ranking de los sistemas más sustentables en el presente y hacia el futuro de seguridad social. Ese índice lo está encabezando Noruega y Finlandia actualmente. Vienen con una política sostenida y en razón de lo que decíamos anteriormente, es decir, concibieron cómo evitar lo que acá ocurre. Acá hay un tema para que lo pensemos. ¿Qué se les ocurre que es el envejecimiento? ¿Para qué envejecemos? Aparte de que no nos queda otro remedio. Claro, vos fíjate que el envejecimiento cruza dos variables que hay que tener en cuenta. Uno es el paso del tiempo, que es inexorable, es lo único que no vamos a detener. Y lo otro es la autodeterminación, es la libertad. Es decir, nosotros vivimos para ser libres. Y de todo esto que estamos hablando es de cómo esa variable que es ser libre, te la anulan, es decir, te anulan la posibilidad del deseo. Porque dice, no, el jubilado, mirá que ahora va a ganar 70 lucas, va a poder comprar. Y no es solo que no puede cubrir sus necesidades básicas, sino que se supone que a los 65 años te aplican un rifle sanitario y no deseás. No podés ir a tomarte un café con los amigos, salir con tu pareja, ir a un telo. Es decir, no existe más el deseo como posibilidad de vida. Por lo cual, a partir de eso, te convierte en un objeto a ser consumido, que yo lo señalaba y lo relacionaba con la salud. Porque cuando vos quedás maniatado, que el tiempo te sigue pasando y no podés gozar de lo más elemental, de comer un durazno porque te gustó toda la vida durazno y tenés que comer una mandarina porque es lo que podés comprar. Es decir, lo más elemental, o cosas más trágicas, que tu hijo te llene la heladera. Eso es terrible para un viejo. Terrible, ¿eh? Aunque sea el gerente de una multinacional tu hijo. Porque nacemos, vivimos para otra cosa. Entonces, digo, pensemos en esto de ese factor donde te anulan el deseo y a partir de eso vos pasás, yo decía, a ser un objeto a ser consumido. ¿Por qué? Por la enfermedad.
Porque acá hay otro negocio paralelo, por eso lo metía en el mismo segmento de lo que es la seguridad social, que es la salud. Si yo no tengo la posibilidad del goce, ¿en qué me voy a convertir en un enfermo? Necesariamente. Y voy a consumir lo que hoy se está consumiendo. Medicamento. Digo, vos agarrás los sanitaristas de mediados del siglo pasado, o los padres de la gerontología, de la geriatría, Mario Trejelevich, en el año 1951 escribía: la vejez no es una enfermedad. Y esto está consolidado como pensamiento del mundo. Sin embargo, acá vos no podés gozar, tenés que laburar en las peores condiciones. Es más, vos fijate, no podés comer lo que necesitas. ¿Cómo hacés para morfar algo con un aceite de molécula gruesa, un aceite de oliva? Vale 3 lucas el litro. Es decir, o cómo hacés para comerte un yogur hipocalórico, que lo llaman light, o hiposódico, qué sé yo. Te sale 300 mangos o 250. Le es imposible. Por lo cual, y acá está la combinación, podríamos dar millones de ejemplos, pero vos no podés consumir el alimento hiposódico, vas a consumir el enalapril, que es una droga para la hipertensión, que en lugar de los 300 mangos del yogur te va a salir 3 lucas. Pero te van a decir, no, pero tenés el descuento de PAMI. Lo pagamos todos eso. Y son esas drogas, todas, tienen efecto rebote. Es decir, las tomás y no las podés dejar nunca más, porque si no, quedás con una tensión peor a cuando empezaste el tratamiento. Y acá lo ato, porque ya se firmó, el regulador del mercado del medicamento es el contrato con PAMI. Esto es así desde junio del 97, donde se cartelizó el mercado. Hay 3 supuestas cámaras del medicamento. Silfa, KM y Cooperala, una supuestamente nacional, otra multinacional y otra más pequeña. Primer tema, todos los principios activos, lo que Oñatibia llamaba en el 63 la monodroga, son importados. Por lo cual acá se agregan excipientes y el packaging. Bueno, ahí hicieron un acuerdo, esas 3 cámaras, lo hizo alguien que después fue secretario de Comercio, Pablo Chaliú, fue secretario de Comercio con Duhalde, él era el apoderado de Silfa. Silfa, para que tengan, es Bagó, quien encabezaba. Y desde ahí financian las campañas electorales presidenciales. Como les decía antes, de forma equitativa, las últimas encuestas, los que pueden ganar y les son fieles. Ahí está el otro segmento que se agrega a la miseria de lo que perciben y que está íntimamente relacionado una cosa con la otra. ¿Puedo? Sí, dale. Bueno, porque quería hacer otra pregunta igual. El tema es, usted comentó sobre el tema de la parte de los nórdicos y de Alemania e Inglaterra, los jubilados que van y vacacionan en el sur de España, ¿no? El blanqueo del euro en el 2002. Lo siguen haciendo, ¿eh? Tienen facilidades, ¿no? Por eso, y que dinamizó ese sector turístico en España. Bueno, en el caso de Argentina, eso, además de que
como usted estuvo comentando, tenemos una población, o sea, en el caso de los jubilados, empobrecida a nivel general, y además en la región también está en la misma situación. Entonces, en ese caso, eso no se podría dar y dinamizar desde ese lugar, como usted dijo que sucedió en Europa. Mira, un tema interesante que relacionás con la región. Porque cuando uno dice, bueno, che, Europa, qué sé yo, lo ve distante. Sin embargo, vamos a buscar un indicador que por ahí no se lo toma en cuenta y es significativo, que tiene que ver con la expectativa de vida. Hace 25 años Argentina era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. El primero era Uruguay, segundo Argentina, tercero Cuba y así sucesivamente. Teníamos 71 años de expectativa de vida. En ese momento habíamos llegado a la última etapa de la transición demográfica. Es decir, expectativa de vida la medimos tomando la pirámide, lo digo groseramente para no entrar en tecnicismos, tomando lo que es natalidad o fertilidad, mortalidad infantil y migración de las capas juveniles. Es decir, cuando vos tenés familia planificada, bajás la natalidad, bajás la mortalidad infantil, la pirámide se te empieza a hacer más rectangular. Nosotros técnicamente tenemos lo que se llama una pirámide de urna funeraria, es como si fuera un jarrón. Es decir, tiene su base, es más gorda en las edades medias y después se hace nuevamente chata en el vértice. Hoy, nosotros, desde ese momento hasta hoy, envejecimos 5 años, es decir, la tasa mundial. Que la tasa mundial envejeció esos 5 años porque duplicó su expectativa de vida a África. No es para tirar manteca al techo, tenía una expectativa de 20 años, pasaron a 40. Pero los países de Latinoamérica envejecieron a una tasa latinoamericana. Entonces, seguimos teniendo hoy esa expectativa de vida de 76 años, antes era 71, pero, por ejemplo, Chile tiene el 80.3. Después sigue Uruguay, sigue Cuba, sigue Costa Rica, Panamá, México, todos esos nos pasaron. Y en el mismo escalón que nosotros está Ecuador y Perú, que estaban entre 10 y 12 años abajo. Y está ahí cerca Brasil, que estaba muy abajo. Es decir, esto es interesante verlo. Yo estoy laburando ahora, presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología desde hace un par de años. Por lo cual laburamos mucho con los países del área. Vemos, bueno, son países que todavía estaban en la transición demográfica. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando vos llegás a la última etapa de la transición demográfica, que digamos los parámetros se dieron naturalmente en la evolución de esa sociedad, vos tenés que hacer fuertes políticas en estas áreas, en seguridad social, en salud, en educación, para que crezcan. O para mantener el nivel de envejecimiento. Evidentemente esto no pasó en Argentina. Y tomamos 25 o 30 años que hubo distintas administraciones en Argentina y en el resto de los países que envejecieron. Pero había países que tenían muy poquísima inclusión dentro de la seguridad social, Bolivia, y tenía una expectativa de vida de 56 años. Y los únicos que estaban porque después privatizaron el sistema, pero que tenían un sistema precario de seguridad social, eran los mineros, gente que estaba en la COP. Pero los demás era todo informal.
no es la panacea, pero fue hacia arriba. Brasil antes del primer Lula tenía una bajísima inclusión. Nos tocó trabajar en ese gobierno, hicieron hasta el código de los idosos, de los viejos, y evolucionaron mucho. Por eso, tomando ejemplos del área, se pueden hacer cosas. Nosotros involucionamos en este periodo conforme los indicadores. Igual no dije no se pueden hacer cosas. La última puedo hacer. ¿Sí? Mira, viste que vos dijiste qué hacer. O sea, en el caso, conozco un poco. ¿Cómo? Usted dijo, comentó qué hacer. Entiendo que Noruega lo que hizo es, a partir de la renta petrolera, ese dinero lo puso en la cuestión financiera para así acumular capital. En el caso que usted propone, ¿cuál sería? Y después también en cuanto, en un momento comentó el tema de la rebaja o quita del IVA, el tema de la parte impositiva que es regresiva y que habría que hacer una transición a un régimen impositivo progresivo en cuanto a la parte de la renta petrolera, minera y la que se da a partir de las retenciones al agro. Creo que también eso se podría utilizar para lo que usted después comentó sobre el tema de los medicamentos, para agarrar y bueno, como se propone acá desde Vía Socialista, el tema de concentrar para producir y hasta exportar. Y es una forma también de generar empleo. Sí. Yo creo que hay que hacer todo a la vez. Todo a la vez en términos que no vale poner una curita, no vale una medida. Que esto es lo que se acostumbra en Argentina, ¿viste? Decir, bueno, ahora salimos de esta, ¿viste? Tenemos muchos, no se pueden jubilar, la moratoria, qué sé yo. Que encima, sobre la medida que estructuralmente no resuelve, se hacen negocios. Es decir, para ir, en el siglo que nací yo, mediados del 20, se decía donde hay una necesidad, y bueno, hay un derecho, que algunos la repiten. Pero en el 21, en realidad, donde hay una necesidad hay un negocio en Argentina. Por eso, aún sobre la miseria, lo que se siguen haciendo negocios. No se toma esto estructuralmente y guarda. Yo enuncio cosas que están en internet, no es ningún secreto en particular. Bien, vamos a seguir dando lugar antes al público que si quieren preguntar y demás. Antes agrego, porque está vinculado con esto que recién se mencionaba, ¿no? Vos mencionaste, Eugenio, bueno, la idea de una renta, que acá sería una renta a la minería o a la soja. Lo vinculo a la financiera, lo vinculo con otra idea que también mencionaste en la instancia anterior, que es vivimos para ser libres, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, desde Vía Socialista, ¿no? ¿Es posible tener una vida después de los 50, 60 años, cuando uno ya ha laburado 30, 35 años, ha aportado y demás? Bueno, puede ser una segunda vida, o es más, uno puede decir, bueno, ahora empiezo a vivir, me jubilo, dejo de trabajar y empiezo a vivir. Esa era la idea. El tema es que acá eso está, como vos bien dijiste, anulado en la Argentina. Ahora bien, yo me pregunto, y planteo o hago un comentario que es un poco lo que venimos esbozando en nuestra organización, en nuestro partido. ¿Alcanzaría hoy con una renta a todo este sector? ¿O quizás tenemos que pensar en elevar la productividad del trabajo en la Argentina? Porque yo pienso, ¿no? La Argentina sigue siendo un país agrario y donde cada vez, en la medida en que pasa el tiempo, un país capitalista, va perdiendo lugar en el mundo. Es decir, somos una pyme que nos vamos empobreciendo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos para crecer?
productivamente hablando, porque eso resolvería muchas cosas. Por empezar, el problema del desempleo, por empezar, el problema de crear una riqueza social, y que eso lógicamente puede ser para salud, para jubilación, para previsión social, para una serie de aspectos que resolverían un conjunto de problemas. A nuestro juicio, esa Argentina del 2050 que queremos construir es una Argentina donde después de los 55, 60 o 50 años no se trabaja más y uno empieza una segunda vida, una buena vida que vale la pena vivir. Por supuesto que eso se llama socialismo. En el mientras tanto, nosotros decimos hay que producir valor. Yo no sé si lo resolvemos con una renta hoy tal cual está, seguramente mejoraría mucho la situación. Ahora, ¿resolveríamos el problema? Bueno, quizás esa idea de elevar, ¿no?, la productividad del trabajo en un contexto donde, bueno, la Argentina va perdiendo espacio, perdiendo lugares en ese mercado mundial. La pregunta es, ¿seguimos confiando en este sujeto llamado burguesía que nos ha traído hasta acá? ¿O en realidad tenemos que pensar de otra manera y buscar algo que vos mencionaste al principio, un sujeto colectivo, quizás nosotros decimos y estamos convencidos, el sujeto clase obrera, donde la sociedad se ordene de otra manera con intereses de la sociedad y no de un puñado de personas? Sí, yo creo que, a ver, lo que estás ratificando que desde las dos fuentes es donde hay que resolver el problema, ¿no? Cuando hablo de las rentas, digo desde lo no productivo, que se llevan lo que quieran y a declaración jurada, ¿no? Y creo que desde el trabajo tenemos que reconceptualizar. Hoy me parece que primero hay una superexplotación en Argentina y hay una mirada, cuando vos decías el tema de lo agrario y demás, hace 50 años hablábamos que íbamos a terminar siendo un enclave agroexportador, con esas palabras. Y en realidad hoy, cuando tenemos que salir a la calle a ver si llueve para que haya soja, estamos como en el siglo XVIII, XIX. Falta el yanaconazgo de los incas nada más, porque realmente esto habla de una visión muy primitiva. Y yo cuando observo esto, digo, por eso hablaba de esta visión retrospectiva, es todo muy antiguo. Tenemos que recategorizar el trabajo, tenemos que agregar valor, Ahora, para eso tenemos hoy que ver en qué se produce, qué es lo que se produce. Yo cuando digo el trabajador, el recurso humano, como carajo se la quiere llamar ahora, es lo menos advertido como necesidad de ser cuidado. Es decir, esto es lo llamativo. Lo mencionaba en términos del sistema de salud, porque es en lo que laburo. Me tocó el 2020 vivir adentro de los geriátricos, y cómo desde la afuera esto no existía. No existían los trabajadores. Siguen sin existir, se les paga nada. Ahora, ¿qué pasa? Si no vemos cómo reformular el esquema, yo soy de un barrio que había cantidad de pymes, Mataderos, teníamos pymes, bueno, desaparecieron todas. Y no eran hipercapitalistas los tipos, eran una familia de 6, 7 tipos, 10 tipos que laburaban ahí. Ahora, hoy es imposible para alguien que quiera hacer o generar trabajo genuino, no hay financiamiento, no hay guita, etcétera, etcétera.
Por lo cual, ahí entramos en el análisis, primero, reconceptualizar qué es la clase obrera. Nosotros hablábamos de proletariado en un momento donde los medios de producción eran otros, donde los sistemas productivos eran otros. Me parece que eso es el pensamiento que tenemos que generar hacia el futuro, ¿no? Bien, agrego algo, una pregunta para conocer tu visión y demás, y bueno, también si alguien quiere agregar alguna pregunta del público, obviamente pide micrófono y lo hacemos. Hay que reformular todo, dijiste, o hay que reformular. Mi pregunta es, efectivamente consideramos que hay que hacer una reestructuración, cambiar la estructura y demás, desde nuestro punto de vista. Reformular, pongámosle el nombre que querramos, pero digo, pregunto, hoy está instalado un consenso liberal que hemos denominado nosotros, que es esta idea de todo lo resuelve el sector privado. Hay desempleo y entonces a los planeros, a los planes sociales, hay que mandarlos al sector privado. Con el tema de las jubilaciones, esto hay que modificarlo, bueno, volver a la capitalización vieja privada o lo que fuera. O un sistema mixto, dice, por ahí Milei esboza un sistema, pero tirando a lo privado. Ya hemos tenido esa experiencia y que ya han fracasado. Y el sector privado ha sido el motor de esta economía, que ha sido también un fracaso, porque nos hemos degradado como país y demás. La pregunta es, ¿acaso nuestra perspectiva es esta por lo menos, pero te lo pregunto a vos? ¿No debería el Estado ser el motor? Es decir, el Estado impulsar, crear sus propias fábricas, es decir, empresas estatales que eleven esto que decía antes, donde se produzca valor. No empresas como han sido hasta ahora que subsidian a la burguesía o a las empresas privadas. No un Estado que subsidie, no un Estado que diga, bueno, está bien, los negocios al sector privado y lo que no es negocio rentable, entonces lo asumimos como Estado. No, un Estado productor. Un Estado productor que empiece a resolver, que integre a todos los desocupados que hay hoy en la Argentina, que el desempleo abierto llega al 1,5 millones de personas. Un Estado que exija a todo el mundo pyme que negrea y que después tiene consecuencias en la caja jubilatoria, que blanquea a todo el mundo, so pena de que si no lo puede blanquear, bueno, o hacemos una empresa mixta con el Estado o directamente el Estado se hace cargo, porque si esa empresa no lo puede hacer es porque no puede competir, si no puede competir es porque no es rentable. Entonces digo, le damos una centralidad a nosotros al Estado en esta Argentina que queremos, que puede ser el elemento, digamos, dinámico que reformule, reestructure, cambie una estructura, al menos ya, a partir de mañana. La pregunta es, ¿seguimos confiando en estos que nos han gobernado hasta ahora? ¿Cambiamos el sujeto? ¿Le damos centralidad a otro sujeto? ¿Un Estado, ¿no?, que produzca, dirigido por la clase obrera? Sí, yo creo que, mira, ahí estamos en un tema que es central. Yo obviamente soy defensor a rajatabla del Estado, como el motor y el que puede generar realmente condiciones para el desarrollo de la sociedad, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que no es este Estado. Hoy el Estado tiene todos los vicios del sector privado, está al servicio del sector privado, garantiza las ganancias del sector privado y quienes lo administran son administradores de ese sector privado. Hoy, cosas que vienen obviamente de lejos, que fueron así, pero hoy está a la luz del día. Hoy tenés, qué sé yo, a Eskenazi, a Arnequian, Vilas Manzano, peleando por los Bulgeroni, que están en el Ministerio de Economía repartiéndose lo que hay y lo que va a haber. El litio, mientras nosotros hablamos de la carreta, los tipos están repartiendo la ganancia de futuro.
Entonces, me parece que esto que lo podemos comprender, lo podemos debatir, hay que ver cómo lo puede internalizar a partir de una sociedad que tiene rotos los vínculos, que le es muy difícil hoy poder debatir. Porque realmente, es decir, cuando vos decís algo de esto, te decís, che, ¿y quién estás, con Cristina o con Macri? ¿Viste? Te dan a elegir entre el pis y la caca, digamos, no... me parece complicado porque, por otra parte, yo no ascribo a la cultura de la cancelación. Es decir, yo lo que quiero es debatir ideas, debatir y pelearme y poder tener una interrelación con los otros que planificadamente se rompió. Se rompió a partir de estas dicotomías falaces que nos plantean. Es decir, yo veo chicos que laburan conmigo y dicen, no, pero esto es el neoliberalismo. No saben qué carajo es el liberalismo y mucho menos lo que es el neoliberalismo. Y después te tiran un cliché. Dicen, no, por eso tenemos que ir a la agrupación y fulano, tenemos que apoyar. Entonces, me parece que este es un desafío que es el que hay que afrontar. Yo creo, a ver, obviamente no voy a ver el sueño cumplido del cambio, pero no me quiero morir sin soñar. Digo, me parece que uno labura todos los días para tratar de hacer esto, ¿no? Bien, bueno, queda poco tiempo, pero todavía tenemos unos minutos. Yo insisto, si alguien quiere preguntar, me pide micrófono, pregunta, o algún comentario o alguna reflexión. No, si hay alguna consecuencia, o sea, desconocía esto que existía 114 cajas previsionales. 214, sí. 214. Sí, ¿cuáles son las consecuencias de que existan tanta fragmentación de eso? Mira, que a aportes iguales, los ingresos son todos distintos. Es decir, tenés una asimetría donde tenés regímenes especiales, regionales, los institutos provinciales, por ejemplo. El IPS en provincia de Buenos Aires. Hay 13 provincias que preservaron su instituto previsional cuando se hizo la estructura de ANSES que hizo Cavallo. Que, por ejemplo, algunas tenían el 82% móvil, que se les va restando derechos, y que dependen del financiamiento del gobierno central. Tan siquiera te digo del Estado federal, sino del gobierno central, que le tiene que mandar guita. Por ejemplo, ahora hay a 3 o 4 provincias, sobre todo Córdoba, que Schiaretti está peleado, qué sé yo, entonces, ¿qué hacen? No le mandan guita para pagar las jubilaciones de su instituto provincial. Entonces, es un disparate. Después tenés las cajas profesionales, que cada una tiene su propio régimen. Es decir, es una multiplicidad de estructuras, de regímenes inentendibles, de gente que labura por igual y aporta por igual. Y si aportara 2 o 3 puntos más, debiera haber un régimen centralizado con los recursos de todos y que haya una base que sea la mínima, que a nuestro criterio tiene que ser la canasta. Hoy te diría, ningún tipo puede ganar menos de 200 lucas. Y de ahí para arriba, ves los complementos de aportes, etcétera, etcétera. Pero siempre de la canasta para arriba. Hoy
el mínimo está en un 25% de lo que va a ser la canasta, 58.500 pesos. Perdón, una última. No, un condimento que venían mencionando que ahora hay empleo al negro y encima de eso no va a la caja. Pensar también que si hoy ya estamos, los viejos están mal, pero antes se podía acceder a una casa, lo que va a ser la sociedad del futuro, si sigue así, que la mayoría alquilamos y que soñar con una casa propia ya es casi inalcanzable. Digo, si encima en esa jubilación que es súper magra uno tiene que alquilar, nada, como un condimento que empeora la situación. Y hoy tenemos que ser conscientes que más que un sistema previsional, tenemos un programa de subsidios por edad. Le podemos poner el nombre de jubilación, el nombre que queramos, pero técnicamente es una caja, es un programa de subsidios, porque te pagan lo que el príncipe quiere. No tiene nada que ver con tu derecho como trabajador, con lo que te falsearon durante 20, 30 años que tuviste que aportar guita que no existe más. Lo mismo pasa con las obras sociales. Las obras sociales están todas quebradas. Todas. ¿Por qué? Y no atienden ya viejos. La última era OSECA, que salió del sistema, y se los tiran a PAMI, que les da el golpe de gracia. Ahora esto porque hubo sindicatos que no los manejaron los trabajadores. Es decir, la guita que entró está en el tejido adiposo de los sindicalistas, no en las obras sociales. Entonces, me parece que este es el combo sobre el que tenemos que... Algo positivo o optimista. Todo lo que parece tan difícil es indispensable hacerlo, por lo cual la dificultad es algo indispensable a ser vencido. Y tiene que ver con el envejecimiento. Hay un tipo interesante como filósofo y divertido como persona que era Diógenes de Sinope, el padre de la escuela de los cínicos. Cuando le decían que estaba viejo para hacer algo, el tipo dice, si a vos te invitan a correr una carrera al estadio y estás por llegar a la meta, ¿qué haces? ¿Dejás de correr y empezás a caminar o empleás la mayor de las fuerzas para llegar a esa meta? Hay una leyenda, todos los filósofos del siglo V, de Pericles, murieron todos muy viejos respecto a la expectativa de vida de la época. Es más, Diógenes Sócrates cicuta de por medio a los 63 años, la edad jubilatoria actual. Pero Diógenes se dice que murió a los 94 años cuando lo traían en un carro en pedo de una juerga que había tenido por ahí. Digo, esto es tener la segunda vida a la cual vos aludías, ¿no? Por lo cual hay que romper las reglas que aparecen como establecidas y sacralizadas hoy. El desafío es ese. Los filósofos o cualquiera vivieron más porque rompieron el status quo de lo que parecía imposible. Bueno, siendo ya las 7 de la tarde, vamos a dar un cierre. No sin antes decirles que a todos los aquí presentes, que ahora, bueno, se viene el panel de cierre, que es el homenaje a Salvador Allende, a 50 años del golpe en Chile. Así que, bueno, convocarlos a todos a que se queden para presenciar ese debate. Eugenio, si vos querés hacer un cierre, obviamente te damos la palabra, pero no sin antes agradecerte enormemente que hayas estado acá con nosotros, hablando, conversando,
planteando propuestas concretas, que es un poco el desafío de estas jornadas, y por supuesto también ya convocarte a seguir con estos debates, a seguir charlando, a seguir discutiendo, porque nosotros estamos convencidos que, como parte de Vía Socialista, del movimiento Argentina 2050, que otra sociedad es posible, que podemos arrancar ya, y que de aquí al 2050 podemos tener otra vida completamente distinta, otra sociedad completamente distinta. Así que bueno, si querés cerrar, cerrá, y si no, te saludamos con un fuertísimo aplauso. No, gracias, gracias. Y me parece que en Hernani y Víctor Hugo empieza el prefacio diciendo que en el camino de la revolución todo cambio es hacia adelante. Me parece que esta es la necesidad que tenemos hoy de cambiar lo que se supone que está consolidado y va a ser así para siempre, ¿no? Yo creo que entre todos, ese sujeto colectivo que aludía a lo que somos todos, lo puede hacer. Solos simplemente podemos quejarnos sin cambiar las cosas y sufrir así las consecuencias. Y por lo menos creo que este tipo de debates a los cuales adscribo y me pongo a disposición, no digo nada de lo que no esté escrito por ahí, nos conviene poder repetirlos, hacerlos, por eso mi agradecimiento y mi disposición a compartir. Aparte, venía preocupado porque llegaba tarde, pero me puse contento porque en definitiva llegué de Rosario, no era joda, ¿no? Muchísimas gracias.